¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Primero y principal, gracias por todos. Estuve leyendo recién hoy los mensajes de YouTube, así que les agradezco por las buenas ondas de las vacaciones, sobre todo los mensajes de mi cumpleaños. Muchas gracias. Se los agradezco de corazón. Y bueno, yo nunca lo digo porque siempre me olvido, pero sí les agradecería mucho si me quieren dar un like, que bueno, es gratis cuando hago los videos. Y bueno, las invito a suscribirse, a, a las que quieran, las invito a suscribirse. Con un like la verdad es que me ayudan un montón. Vamos a ver, primero voy a hacer por separado de Met y Jan, porque si no va a ser más largo, pero muy largo. Entonces, vamos a empezar a ver cómo está ella. Sí, obviamente voy a hacer la semana. A ver, ¿qué sale? Sol, la montaña, fuerza. Bueno, yo lo que digo es que ella va a estar bien. Estoy viendo todas las cartas ya que estamos de paso. Sobre todo las últimas. Se va a hacer justicia a favor de ellas. O sea, me refiero a la justicia divina. De todas las cosas que se hablan. Si bien, obviamente, está pasando un mal momento. Pero yo creo que interiormente ella está sacando la fuerza que tiene. O sea, va a estar brillando. O sea, más allá de que estamos pasando un momento complicado, que por ahí se siente sin fuerza o sin el control de ciertas cosas, mira un poquito, está mirando un poco el pasado, sí. Ya no se siente atada a ese pasado, eso se termina. Sí, vuelvo a repetir, no está en control de ciertas cosas, obviamente tiene sus enojos, no los va a hacer públicos, por ahí son internos, por todas las cosas que se están diciendo de ella, pero creo que eso más adelante se va a estar cortando. A ver. Son sí, puede ser que, yo estoy sumando acá las cartas, puede ser, sí, más o menos entre septiembre, octubre, más tardar noviembre. Yo siempre, ustedes saben que no me gusta dar tiempos porque los tiempos son nuestros, no son, o sea, son los humanos, por ahí no serían los correctos, pero más o menos en esa fecha. Va a durar un tiempo. O sea, que estamos en abril, mayo, junio, julio, octubre. 6 meses más por ahí. 6, 7 meses más puede ser que esté durando esto. Sí, por momentos va a tener momentos por ahí de que esto la agobie un montón. Son cosas que obviamente a ella se le escapan de las manos. Todo lo que se está diciendo de ella, todo lo que se está comunicando de ella, esto se escapa de las manos, sí le molesta, pero ella va a seguir avanzando, o sea, no se preocupen. A ver si se puede ver mejor esto. Vamos a ver. Ahí creo que se va a ver mejor. Sí, sí, estas cosas se van a estar, o sea, ella va a estar avanzando, va a estar tomando decisiones, obviamente para su avance. Hay cosas obviamente del pasado que resurgen acá, pueden ser amores del pasado también, pueden ser también proyectos que resurjan del pasado, pero ella va a seguir avanzando. Así que no se preocupen porque va a estar bien. Bueno, yo creo que es una liberación lo que ella tiene en preciso momento. Más allá de que obviamente como ella se pueda, o sea,
de todo lo que está pasando hoy, que no, que está fuera realmente de su control. A ver, ¿es algo que ella sabía que iba a pasar? Sí, es algo que ella sabía que iba a pasar. Pero es que se van, a veces los comentarios que me mandan y todo se van lejos, 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 digamos, a la miércoles, ¿no? A ver, bueno, bien, dentro de todo, bien. Les explico un poco la semana, como siempre digo, hay veces que la semana no es la semana, a veces sí, a veces tarda un poco más. Acá tenemos, yo no sé si se ve bien, las voy a mostrar, así se ven bien. Bueno, yo creo que va a haber una superación acá de todo, o sea, sí todo va a salir bien. Pero en este momento es lógico, ella está pasando un momento por ahí apático, por ahí no tiene ganas de hacer muchas cosas, o sea, es un momento por ahí de recogimiento que ella tiene para con ella misma, que no lo veo mal, porque tiene que volver a ponerse firme y ponerse bien, y sobre todo por ahí alejarse un poquito del ojo de la tormenta para que todo esto se calme. O sea que estamos viviendo un poco un momento de apatía. Ese momento de apatía sí puede apartarla un poquito de la victoria final, pero esto es temporario, porque acá la victoria está, la superación está. Acá las cartas hablan de superación, puede ser que tarde un poquito más, pero esto se supera. Bueno, puede ser que haya un caballero, puede ser que le esté recriminando que ella está un poco indiferente o con falta de interés. Pero en realidad no es que, vuelvo a repetir, no es que no tenga falta de interés, sino que está superada por las cosas que está pasando. Y aparte de todo, hay, y que salió la vez pasada también, es que ella se está resguardando porque no quiere volver a pasar lo que pasó en un pasado. Entonces, es como hay, decir, bueno, me protejo, las cosas van a tener que ser diferentes, yo me protejo para que esto no me vuelva a pasar. Pero bueno, hay una especie de recriminación acá, ¿eh? Eh, pero igualmente yo creo que la va a despertar de su indiferencia. Por más que haya esa recriminación, la despierta. O sea, eh, a ver, si bien el caballo de espadas habla de comunicación, habla de mensajes, a veces los mensajes, las palabras no, por ahí no son las más amables. Pero bueno, esas palabras la van a despertar de su indiferencia, más allá de que pueda haber una recriminación. Acá también ella se siente un poco contra las cuerdas, o sea, hay personas que están actuando contra ella y ella obviamente se siente contra las cuerdas. eh, y acá no es que ella esté bloqueada ella, esto es, yo lo interpreto así, que son cosas externas que la están poniendo contra la pared. Entonces, bueno, es un momento que por ahí tiene que estar así tranquila contra la pared y porque acá en realidad todo se soluciona. Porque acá vuelve la paz, vuelve la armonía, la tranquilidad después de momentos muy, muy duros. Tenemos a la templanza, bueno, junto con el 8 de espadas. Acá nos habla de que la paz y la armonía y la tranquilidad vuelve después de momentos realmente muy duros. Y después nos queda el mago y acá hay comunicación de cualquier tipo, ya sea personalmente, por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por donde sea. O sea, que soluciona las cosas, ¿no? Pero también, perdón, la templanza, sabemos que es una carta que no es muy rápida, es lenta, es un ángel, es una muy linda carta, pero hay que saber esperar un poquito y ese esperar es ese amor que nos transforma la vida. O sea, que para que yo, es mi opinión,
Y estamos hablando de Jan y de Demet, no estamos hablando de otras personas. Que para que esto se dé, hay que esperar un tiempo. No, ahora no es el momento, por muchísimas razones que son de público conocimiento, ¿no? Si yo diría, en cuanto al trabajo, también puede haber cosas que también, o sea, propuestas laborales que también transformen su carrera. Yo, a ver, un poquito más, acá hay ilusiones, hay propuestas de amor, sí hay preocupación, pero en sí, no, sí, bien, re bien. A ver. A ver, yo miro la carta esta de la esta, es una sirena, está un poco triste, sí, pero bueno, se va. Y lo digo porque se me fue los ojos a esta carta, ¿no? Si ustedes la miran, es como una sirena que está un poquito triste, sí, es lógico. Bueno, acá va a haber, después de todo esto, acá va a haber una celebración, puede ser que tenga nuevos horizontes de trabajo, o también contratos de trabajo, y puede ser también hasta un viaje. Bueno, acá habla todo de trabajo también. Contratos de trabajo, viajes también. A ver. Bueno, después de ella es una mujer empoderada que ahora se sienta mal y hay estas recriminaciones. Después de pasar esta torre, en realidad todavía la está pasando la torre. Acá está el amor, está la copa de amor, que llega rápido, o sea, dentro de todo va a llegar rápido. Tal vez tenga también el apoyo de su familia, que venga su familia a apoyarla, esto es muy probable, que vengan los enamorados también, bueno, lindas cartas. Yo creo que su familia puede ser que que vaya a apoyarla, ¿eh? Y yo honestamente creo que acá, esto de acá, ella sale, puede, vuelvo a repetir, puede ser que haga un pequeño viaje, que se esté alejando de estas cosas, pero de acá ella sale. Sale sí o sí. Bueno, puede ser también que esté hablando de un viaje que tenga que hacer a nivel de una presentación, porque bueno, esto representa también a los actores, sí, pero sobre todo me queda el Papa es un sí rotundo. Bueno, sí, todavía acá hay un tiempo de espera, me lo confirma todavía el dos de espadas, se está protegiendo, o sea, es una persona que se está protegiendo el corazón en realidad. Hay que esperar un poquito más. Bueno, acá
bien, o sea, va a pasar momentos duros, sí, pero va a haber una transformación. Yo creo que ella está en un momento de transformación, hay una transformación también por ahí de su relación. Tiene que cuidarse de gente, bueno, tiene que, primero y principal, tiene que cuidarse de tanto nervio no caer enferma, ¿no? Y también tiene que cuidarse de gente que tiene alrededor que no la traicione. Porque hay mucha gente que se dice su amiga, pero no lo es. Bueno, seguir hablando mal de ella, van a seguir hablando. Olvídense que esto va a ser así. Pero vuelvo a repetir, acá le sale la justicia otra vez y el sol, o sea, va a estar bien. Y creo que su familia sí la va a estar apoyando. Bueno, esta la extendí un poquito más como para ver qué es lo que pasaba. La tirada de la semana. La vamos a ver un poquito acá con el Lenormand. Sale con un nombre. Y yo no estoy preguntando por amor acá, ¿eh? Acá hay como si fuera un viaje de trabajo. Pero, a ver, no me están siendo muy claras. Voy a volver a tirar. Quiero ver. Igualmente lo voy a preguntar con el tarot. Si me doy vuelta del caballero. Es una buena carta. Nombre, otra vez. Bueno, yo pregunto por una cosa y a mí me responden otra. Hay un mensajito que mucho por ahí no le va a gustar, que le va a traer algún... por ahí parecería, si yo tengo que decir, parecería que sí, que tiene que viajar. Yo no sé si acá hay un contrato. Esto es trabajo, el viaje, o en este viaje de trabajo se le abran puertas con el tema de los contratos. Pero esto es un viaje, yo diría, de trabajo, donde se van a abrir puertas por ahí para contratos. Igualmente me están respondiendo otras cosas, o sea, estoy preguntando por el viaje, me responden por amor. Sí, acá está todo muy... Yo creo que entre ellos están las cosas bien, pero todavía obviamente no, hay cosas que no se pueden llevar a cabo.
pero la verdad es creería que sí, ella va a viajar. Ahora igual lo voy a preguntar. Creo que ahí se pueden, a ver, no sé qué es lo que van a hacer acá. Creo que ahí es donde se venden las películas, no sé cuántos días duran. Bueno, tendrán que ir por ahí para vender. Calculo que mi nombre es Fara. Pero bueno, es ahí donde se pueden abrir un montón de puertas. Y no solamente por ahí para vender la serie, ¿no? Sino para ella. A ver, un poquitito. Casa. Bueno, acá está el viaje. Yo creo que, bueno, me gusta porque cuando me contestan, cuando yo hago una pregunta y después me contestan al revés. Creo que sí, que sí. Hay un viaje. Y este viaje es, generalmente la luna es donde habla de gente famosa, donde va a haber muchos lugares, mucha gente famosa en ese lugar, ¿no? Acá hay una noticia que hoy le va a llegar. A ver, un poquito más. Acá sí se va a hablar de dinero, o sea, creo que se va a vender esto. Si hay una mala racha, acá se va a terminar, porque me vuelve a hablar de contratos. A ver. ¿Sí? Honestamente sí creo que ella va a viajar. Bueno, acá el corazón está más adelante. Bueno, sí. Creo que... Yo creo no. Acá me dice que va a viajar. ¿Qué más iba a preguntar? Lo voy a preguntar acá. Sí. Yo honestamente creo que sí. Que va a viajar. Va a viajar y va a brillar. En este momento es como que yo pregunto pasado, presente y futuro. No es por ahí un buen momento para ella porque tiene muchas cosas en la cabeza, también hay enojos que tiene ella, pero creo que le va a hacer bien ese viaje.
Yo pregunto, otra vez me sale casi la misma combinación. Si se va a ver con Jan, yo creo que sí se van a ver, acá me salen juntos. Tal vez no a los ojos del público. A ver, cuando yo tiro para Jan con el tema de Kans, es re confuso. Me sale como que no va, después que va, que no va, que va, que no va, que va. Es como que él no quiere ir, pero tal vez tenga que ir por contrato. O sea, es muy confusa la tirada de Jan. Yo la voy a volver a hacer ahora, cuando la tiro para mí, y hace como una semana que me sale que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Yo preguntando si se van a ver, parecería que sí va a ir, diría yo. Pero la verdad es que no miento, o sea, me es muy confusa la tirada porque es como sí, no, sí, no, sí, no. A ver, no creo, yo creo que si ellos se ven, no los va a ver nadie tampoco. Y esa es la pregunta, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Yo pregunto cómo le va a ir a la serie en Cannes. Yo creo que sí se va a vender. O sea, se va a vender. Yo no sé qué plataformas. Vuelvo a repetir, yo había preguntado por 3. Puede ser que la mejor que me salía era entre Disney y Amazon. Si quieren lo puedo volver a preguntar, pero hay un montón de plataformas. Así que no sé si tiene mucho sentido. Sí se va a vender. A bastantes países creo que se va a vender. Más allá de las críticas que pueda llegar en Turquía, tener en Turquía o por ahí baja audiencia, yo creo que en otras partes del mundo esto puede llegar a ser un recontra boom. Esta telenovela. A ver. Fuerza, la estrella, el carro, colgado. Bueno, comunicación con Jan puede ser que en este momento esté un poco parada, pero sí va a haber, o sea, esto es momentáneo. Acá sale la comunicación, o sea, y salió también en la tirada. Sí va a haber comunicación, o sea, yo creo que hubo también comunicación, no es que no hay, sí hay. Puede ser que discutan, que no discutan, que se recriminen cosas, pero comunicación, sí, esto es a poco tiempo. Puede ser que haya días que no se comuniquen, pero sí hay comunicación. Otra pregunta que quería hacer.
Yo pregunto si Ogusan la va a seguir molestando. Sí, la va a seguir molestando desde las sombras, digamos. Sí, la va a seguir molestando. Pero ojo que esto también no se le venga en contra a él. Así que tenga cuidado, porque todas estas cosas que está haciendo se le pueden llegar a venir en contra en algún momento. A ver, vamos a ponerla a ella. Para ella va a salir el sol. Sí, 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 señores. Va a salir el sol para ella. Los problemas obviamente no se van a extirpar de la noche a la mañana. No es que van a desaparecer. Pero se van a ir, de a poco se van a ir calmando. Si ella está enamorada de Jan, bueno, no hace falta que les diga mucho acá está, y él de ella, acá está él, el anillo, el ramo, el corazón. O sea, mejores cartas, honestamente, no le pueden salir. Bueno, él se tiene que cuidar siempre de las traiciones. Parece mentira, pero esto es así. Hoy por hoy ella está bloqueada. Acá está, tiene una montaña en la cabeza. Pero bueno, esto va a desaparecer. El tema es que ella es una persona que es muy espiritual. Por eso va a salir adelante. Pero también tiene que cuidar su salud. Esto es así. Tiene que cuidar la salud. Porque si no cuida su salud, con todo esto que está pasando, le va a pasar factura. Pero yo creo que su espiritualidad, y lo digo por el árbol, porque también habla de espiritualidad, no solamente de salud del árbol, creo que la va a estar ayudando a salir de todo esto. Una pregunta más. Voy a hacer una tiradita general. Trabajo. Bueno, los momentos duros, estos momentos duros que parecen de muerte prácticamente, se van a estar, más o menos me salen las mismas cartas que antes, se van a estar superando, totalmente se van a estar superando. Acá otra vez me sale un viaje. Creo que yo no sé si ella va a viajar a ver a la familia o la familia va a ir a ver a ella. Con el tema del trabajo, más que bien, yo creo que va a haber propuestas nuevas, hay muchas ilusiones en ese tema. Bueno, amor, bien, hay alguien que le está ofreciendo su copa de amor. Hay a ver, esto es el resurgimiento, el sanarse, el encontrarse con personas del pasado. Bueno, y acá me sale él en todas sus variedades y sus formas, porque yo lo represento así, ¿no? Otra vez con la copa de amor. Estoy mirando un poquito.
un poquito más. Bueno, sí, vuelvo a repetir, tienen que cuidarse del cansancio, de por ahí no caer en cama, de por todos los nervios que está pasando. Pero superación, sí, totalmente. Totalmente hay una superación. Esto no es para esta semana, esto va a ser con tiempo, obviamente. Me vuelve a mostrar a su familia, mensajes con su persona del pasado. Yo no miento, acá les voy a mostrar. Bueno, creería que ya con esto vuelvo otra vez. Que en el futuro tiene que tener cuidado, ella también, de gente que tenga alrededor, que no la traicione. Y con respecto a, lo voy a decir, con respecto a, por ahí a Viola, la Chilemi, que creo que hay cosas que pueden, en algún momento pueden repercutir en comentarios en ella. Veremos qué pasa. Después voy a tirar, más que nada en la tirada de Jan. Pregunto si ellos van a estar juntos como pareja o está el potencial de que ellos estén juntos como pareja, y acá me está diciendo que sí, pasado, presente, futuro. En el pasado estuvieron enamorados, hay esperanza, el mago y el papa me están diciendo que sí, y acá está el sacerdote, el carro y el emperador. Yo digo que hay un potencial muy grande de que ellos estén juntos como pareja. Vuelvo a repetir, todo depende qué es lo que hagan ellos para hacer esto, pero a ver, el amor está, sí, las intenciones están, sí, hay que esperar un tiempo, también, no es el momento ahora, no, falta un tiempo, pero está todo el potencial para que esto se dé. Y ya hace varias, o sea, muchas tiradas que me viene saliendo eso. Vamos a sacarle una cartita del oráculo, de los dos oráculos a Demet. Esta. Y ahora esta. Estamos por acá. Ahí. Bueno, empezamos con esta, le sale la 30. A ver si se ve bien, porque no estoy acostumbrada a estar acá. Y acá le sale esta, intuición.
Bueno, vamos a leer lo que dice. Primero la del osito, que es Victoria. Bueno, has ganado o lo ha hecho algún otro. De cualquier manera, el conflicto está llegando a su fin. Si el ganador eres tú, sé magnánimo y clemente. Y si puedes, haz las paces con tu adversario. Bueno, cosa media difícil, ¿no? Yo creo que ella interiormente sí hace las paces, pero bueno, del otro lado, si en cambio no has salido victorioso, sé cortés en la derrota. A partir de ahora, sigue adelante con actitud positiva. En cualquier caso, escucha los mejores lados de tu naturaleza y afrontarás con mayor fuerza los retos que se te presentan en el futuro. Bueno, linda, o sea, muy acertada esta carta. Créanme que ella, más allá de todas las cosas que este hombre hizo, no le tiene rencor, porque yo alguna vez he tirado para preguntar eso. No, ella puede estar enojada, puede estar dolida, pero rencor no le tiene. Y acá le sale intuición, dice, déjate guiar por tu intuición, escucha a tu voz interior. Tus ideas intuitivas acerca del tema son correctas. Eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, no te está engañando, es cierto. Puedes atender esa corazonada y tomar decisiones acordes a esa certeza interior. No necesitas contrastarlo ni verlo porque toda la sabiduría que está en tu corazón, está en tu corazón, perdón. Estás sintiendo y pensando lo correcto acerca del tema. Aunque sea algo difícil de creer, algo que desafía la lógica racional, algo que es injusto o inesperado. Tus ideas intuitivas son correctas y ya puedes actuar en consecuencia, alejarte o decidir quedarte. Actúa acorde a esta información que viene de tu corazón. También es muy acertada porque yo siempre digo que ella es una persona que es súper intuitiva, súper espiritual. Y bueno, a veces digo que hasta ni ella sabe hasta dónde puede llegar con lo que ella vino a este mundo. Bueno, espero les haya gustado. Les mando un beso grande y ahora me voy a poner a hacer la de Jan. Besitos.